Bien, ahora sí. Esperemos que vuelva al modo presentación. Ahí sí. Bien, como mencionaba anteriormente, analizamos la figura de Carlomagno, ¿cierto? Y mencionaron por ahí, no sé quién fue, me disculpa por favor, el águila imperial, que es esta especie como de cuervo, dragón negro, ¿cierto? Que aparece ahí, que representa la cultura germánica, ¿ya? No les voy a mentir diciendo por qué representa la tradición germánica, porque no lo sé, pero este águila lo podemos ver incluso hasta el día de hoy en el símbolo patrio de Alemania, ¿ya? Entonces representa gran parte de la cultura europea y de nuevo hago este enlace con que decimos que la cultura medieval es lo que plantea la base cultural de Europa, ¿ya? Francia sigue ocupando los 3 florines en su escudo que representan el escudo franco y este que representa el reino germánico. Entonces, Carlomagno unifica en el fondo los reinos germánicos, fundando lo que se le va a conocer como el Sacro Imperio Romano Germano. ¿Hay otra cosa más que les llame la atención? No, yo creo que no es coincidencia las cosas que tiene en su mano. Si se dan cuenta, tiene sus dos. ¿Y qué sacó esa pelota con la cruz? Y Ese, aquí para los que han visto Assassin's Creed o han jugado los juegos, ese eso se lleva a la coronación es el cuando fruto del Edén. No, eso es una esfera del dragón, porque no, tampoco. Es lo que se le conoce como, es una figura, no recuerdo el nombre técnico, pero representa el poder de la iglesia. Ya en el fondo que él tenga y sostenga esto en la mano, él, representa que él gobierna con la alianza y el poder de la iglesia católica. Y en la otra mano, que tenga una espada, representa que él también gobierna con mano dura, ¿cierto? O sea, su gobierno, su reino, no es algo para llevar a la ligera. Él no es un gran rey porque sea simpático, sino que es un gran rey porque ha conquistado y ha sido un gran líder en el fondo. Mi perro está opinando, no sé si lo pueden escuchar. ¡Silencio! Shh. Ahí sí. Bien. una pregunta, ¿cómo se llama su perro y por qué la civilización se relaciona con los dragones que salen, que son los símbolos de ahí? Son como el símbolo del valor. Mira, a ver, buena acotación, Cristian. Súper buena acotación, pero justamente el dragón no tiene mucho que ver con estos símbolos. O sea, voy a averiguar, o ahí alguien si quiere averiguar para la próxima clase, que la historia de por qué se ocupa esta águila imperial en el escudo germánico. Pero el dragón se ocupa en los reinos más del norte, sobre todo como en Inglaterra o Georgia. ¿Por qué? Porque la leyenda del dragón surge justamente desde un mito católico, un mito de un santo, que es San Jorge. San Jorge fue un caballero medieval que él es el protagonista de la leyenda de este gran caballero que vence al dragón, que derrota a un dragón y salva al reino de Georgia, ¿cierto? Que existe hoy en día en Europa. Eh, de ahí surge esta idea y se toma justamente el dragón como el símbolo del valor y muchos reinos van a ocupar al dragón dentro de su escudo, que representa esa como descendencia de, de San Jorge. Los santos, durante esta época van a haber muchos santos que son guerreros y los santos le dan este valor como a, no sé, pues, por ejemplo, van a haber reyes que van a decir que van a estar en plena batalla contra los musulmanes y apareció el espíritu de San Jorge y lo ayudó a ganar la batalla. Cosas así se van a hablar durante la Edad Media. Es una época muy de mito, muy de fantasía, muy de exagerar las cosas. Y por lo mismo Carlomagno va a ser representado de esta manera, pero chiquillo,
hablando un poco así entre nos, y esto me baso por los estudios científicos hechos al mismo cadáver de Carlomagno. Carlomagno era un muchacho más bien de mediana estatura, debe haber sido buen guerrero, porque dicen que tenía varias cicatrices y fractura incluso en sus brazos, etcétera, y que además sufría de esta enfermedad del ácido úrico, que era la gota, debido a su buena vida, digamos. Entonces, a su vieja edad ya era como un viejito cojito, así como lo vemos en la foto, así, pero más cojito, más chiquitito. Y en el fondo es un personaje bastante carismático, ¿ya? Representa mucho lo que es este rey de la Edad Media. La coronación de Carlomagno fue un hecho en toda Europa, ¿ya? Uy, mi perro. Esperemos un poquito. Silencio. Déjate. ¿Hasta cuándo? Diego, tu cámara, no te veo. Bien. La coronación del Sacro Imperio Romano Germano va a ser un hecho que se va a conocer en toda Europa, porque era la coronación del gran Carlomagno, el mismísimo que había salvado la Iglesia Católica, el mismísimo que había expulsado a los musulmanes en el sur de España, ¿cierto? Entonces, de hecho, hay toda, se conocía de esta forma la coronación. Carlomagno llegó a las vísperas de Navidad y el 24 de diciembre se puso en el altar de Roma a rezar, esperando la Navidad, ¿cierto? Una fecha muy importante para la religión católica, ¿cierto? Para la cultura cristiana. Entonces estaba este rey agradecido por sus victorias, por el poder que le brindaba Dios para ganar sus batallas, ¿cierto? Rezando. Y llega el Papa y, como en un acto de sorpresa, lo nombra rey del Sacro Imperio Romano Germano. Justamente a la medianoche, justo el 25 de diciembre, justo una Navidad, ¿cierto? Es nombrado rey de Sacro Imperio Romano Germano. Analicemos el nombre. Sacro, porque es sagrado, o sea, la Iglesia Católica lo bendice, ¿cierto? Sacro Imperio, o sea, lo transforma en un emperador. Romano Germano, unificación de cultura, ¿cierto? La cultura germánica y la cultura romana se unifican y nace esta nueva cultura medieval europea. Por eso es que es tan importante la coronación de este caballero, porque se toma como un hito donde se realiza esta unión entre la cultura romana y germana. Esta, esta foto, digo yo, pero está mal dicho, esta ilustración, esta obra que vemos aquí en presente, es la coronación de Carlomagno. Y el estilo con el cual está dibujado se le conoce el estilo románico, que es el estilo de pintura de la Edad Media, con las figuras desproporcionadas, y tiene un poco como de tira cómica, ¿cierto? Como que es como que si fuera una escena de un cómic. Durante esta época vamos a ver una representación del arte así. Es bien colorida, pero digamos como que en cuanto a perfección, proporción y esas cosas que vivíamos en la antigua Grecia o en Roma, donde veíamos estas culturas, donde se veía hasta los pelos que algunos le hacían a la escultura, se va a perder. Se pierde un poco ese sentido perfecto, perfeccionista, realista del arte. Por lo mismo se van a poner a pintar dragones. Ya que pesado. Y con eso terminamos la clase de hoy, muchachos. ¿Alguna duda? No, profe, me quedó todo claro. Ah, perfecto. O sea que si hoy día hago una evaluación se saca un 7. Profesor, después que los Diga. niños le pregunten, yo les quisiera hacer una síntesis de lo que vimos en clases. ¿Hay alguna duda por ahí, chiquillos? En absoluto. Entonces, por favor, profe. Ya, niños, pongan atención. Entonces, en esta clase vimos
que en el año 476 después de Cristo se considera el final definitivo del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Los pueblos bárbaros fueron los que heredaron lo que quedó, digamos, del Imperio Romano de esa zona en cuanto a territorio y cultura. ¿Ya? También en cuanto a la estructura social y política, pasó a ser entre posesión de tierras. El que tenía tierras tenía el poder señorial. ¿Ya? El Senado fue reemplazado por un consejo de guerreros y también el rey fue reemplazado por un monarca, ¿ya? Que tenía que ver con el linaje, que el linaje significa ascendencia, ilustre, antepasados o descendientes de una persona, ¿ya? Entonces era, de acuerdo al linaje, este monarca. Me gustaría hacer un paréntesis ahí. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces los reyes descendían de algún guerrero legendario. No sé, mi abuelo fue Eric Barbarroja, que mató al dragón y fundó el reino de, no sé, Eric por ejemplo, Merlín es un guerrero también legendario, pero es una historia antigua eso, ¿verdad? Claro, de hecho, o sea, más que Merlín, el rey Arturo es un rey legendario, cierto, que luchó grandes guerras y finalmente funda un reino. En el fondo, el rey tenía su poder porque había hecho una gran hazaña, salvó y fundó un reino. Era como una especie de salvador, una especie de protector. De ahí surgía su poder. Continúe, profe, por favor. Ya, el reino franco. ¿Ya? Nació alrededor del siglo V y se estableció en la península o sea, en Galia, perdón, lo que actualmente es Francia, ¿ya? Y adoptaron los aspectos políticos y sociales del legado greco-romano. Eso quiere decir tanto de la cultura griega como romana. Ahora acá surge un personaje que es los mayordomos, que eran una especie de vasallos, súbditos y consejeros de los reyes, ¿ya? Este cargo con los años se volvió hereditario, ¿ya? Un mayordomo heredaba su cargo a otro. ¿Por qué es importante este hecho? Porque gracias a este fenómeno de heredar la mayordomía, se cambia de dinastía en un momento, ¿ya? Cambia de la dinastía carolingia, pasa de la merovingia a la carolingia. Eso, profesor. Entonces, aquí surge un personaje muy importante que es Pipino el Breve. ¿Por qué es importante este caballero? Porque él es el padre de Carlomagno, ¿ya? Que en el futuro, bueno, fue un guerrero muy destacado, fue rey de Francia en el siglo VIII, y él, con ayuda del Papa, que era el Papa León III, ayuda a combatir a los musulmanes, la invasión musulmana. Exacto. Y funda el Sacro Imperio Romano Germano. Muy bien. Eso. Chiquillos, sin afán de quitarles más tiempo, ya que a la 1 tienen lenguaje, les dejo estos 5 minutitos para que se retiren, tomen agüita, vayan al baño y se conecten a su clase. Nos vemos. Niños, perdón, profesor. La clase va a empezar a la 1:10, ya, para que tengan unos minutitos más. Y profesora Pamela, yo creo que vamos a tener que modificar un poquito este horario, una media hora, para que alcancen los niños a despejarse un ratito. Pero lo conversamos. Esto lo tienen que conversar con la tía Jessica, directamente. Sí. Ya, niños, entonces a la 1:10 la clase. Nos vemos. Chao, profesor. Ya, chiquillos, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao,